Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Preparando todo esto para ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos a este viaje, a tu voz más sincera. Estás en mi rincón del proyecto. Bienvenidos de nuevo a mi rincón del proyecto. Hoy me siento profundamente feliz de tener a este ser humano y profesional. Y estoy feliz porque él aceptó mi invitación y por venir a mostrar un pedacito de su alma. En varias ocasiones he mencionado que la terapia transpersonal llegó a mi vida sin buscarla. Yo quería seguir estudiando porque después de terminar mi maestría de desarrollo humano en México, había quedado un huequito por llenar. Vi muchas opciones, pero ninguna respondía a esa necesidad que yo no podía ni siquiera nombrar. Solo sabía que necesitaba algo más. Y entonces apareció la terapia transpersonal. Fue como si todo empezara a encajar, cada clase, cada módulo. En ese proceso empecé a ver y a escuchar a este hombre en distintos videos y podcasts, y me fascinaba su manera de explicar y de conectar. Así descubrí que él escribía un newsletter que enviaba cada jueves y por supuesto corrí a inscribirme. Desde entonces cada jueves recibo sus escritos y cada uno llegan con una profundidad increíble. Hoy finalmente está aquí en mi amado rincón del proyecto. Laureano Pérez es ingeniero, terapeuta y estudioso de la psicología junguiana y del enfoque transpersonal. Trabajó por muchos años como ingeniero de caminos en diferentes países, hasta que un día una experiencia profunda lo llevó a detenerse y a mirar hacia adentro. Ese momento marcó el inicio de una introspección sincera sobre lo que su alma realmente deseaba. A partir de ahí comenzó un proceso vital que lo condujo a explorar el inconsciente, los arquetipos, el sueño y la obra de Carl Gustav Jung. Con el tiempo, este camino de búsqueda y transformación lo convirtió en una de las voces más claras y accesibles del mundo hispanohablante para comprender temas tan profundos y reveladores que a veces son tan difíciles de entender. Qué emoción tenerte acá en este mi amado rinconcito. Muchas gracias, Claudia. El placer es mío. Gracias por esa presentación tan amable. Ay, oye, no, la verdad es que cada jueves que empezaron a llegar, uno se inscribe por correo, yo después les voy a contar cómo. Empiezan a llegar estos mensajes y a explicar sobre los sueños, sobre una cantidad de temas que yo como que no entendía y que me parecieron fascinantes. Recuerdo una vez que estaba en Boston y en Boston se celebra muchísimo el Halloween. Y hablaste del Halloween y todo lo que hay en ese inconsciente. Y yo dije, o sea, fue como fantástico. Además, la manera narrativa como tú lo haces es increíble. Hablas de películas, de sueños, de historias, de personajes, de símbolos. Y yo voy a tratar en esta hora de poder sacar el mejor provecho tuyo, porque te quiero pero exprimir. Muy bien, pues adelante con eso. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que hay que hablar de cosas actuales, de cosas que están en la vida de las personas. Porque yo que soy, como dice, un estudioso de Jung, estudié en su escuela, su instituto que se llama el Carl Gustav Jung Institute de Zurich y, y que es como el corazón del mundo junguiano. Y hay gente estupenda que saben un montonazo y tal. Pero es que a mí lo que me parece es que los junguianos de hoy pecan de elitismo intelectual y económico. Económico, bueno, está porque es Suiza, que es un país caro y tal. Pero un elitismo intelectual donde es que no me interesa nada que la serie más vista sea Dark, o no me interesa que el mito más famoso del siglo XXI sea Harry Potter, y es de tío, pero es que el inconsciente vivo
el inconsciente colectivo está vivo aquí y ahora en esas historias y cada 31 de octubre en Halloween. Entonces, no podemos negar eso y volvernos a estudiar one more time, una vez más, otra vez los mitos griegos y tal, que son preciosos, pero que eran muy alejados de la cultura popular de hoy. Si realmente queremos que la gente incluya en su vida una dimensión junguiana y transpersonal, porque ahora hablaremos de la relación entre junguiano y transpersonal, tenemos que atenernos a la cultura popular, y la cultura popular es redes sociales, newsletter, que es como las cartas modernas, podcast como hoy, que es como escuchar la radio antiguamente, y eso es lo que nos coloca en ese sentido. Es verdad que las redes sociales, como es un formato muy corto, es muy difícil hablar de contenidos profundos en redes sociales, porque el contenido tiende más hacia la cantidad que hacia la calidad desde mi punto de Total. vista, por lo menos en estos aspectos. No te digo que en otros no sean muy útiles, pero me parece que ese caminar hacia la sociedad de la cantidad en temas de profundidad, pues es muy complicado. Así que por más que tratamos de hacer, no podemos transmitir mucho de lo que supone poner lo junguiano, lo transpersonal en tu vida en las redes sociales. Esto por lo menos es mi visión. Claro. Oye, pero bueno, empecemos por el principio. Eso digo yo. Me pareció impactante cuando estaba leyendo sobre ti. Tú vivías en Medellín, viviste en Colombia 3 años. Claro que sí. Yo viví en Colombia, que me encantó. Yo siempre digo que Medellín es mi casa de América. O sea, si yo tuviera que decir cuál es mi, o sea, yo ahora mismo estoy en mi pueblo, en Andalucía, y yo digo, si tuviera que elegir una segunda casa, es que sería Medellín. Hay países donde yo estoy muy a gusto. Uno también es el Reino Unido, que me gusta mucho. Pero, Colombia me gustó muchísimo y Medellín es que es muy agradable y muy, dispuesto a mejorar. Es verdad que tiene como todo en la vida tiene cosas buenas y malas. Entonces, me parece que Medellín, como es tan que se autovalora tanto, pues claro, tiene la parte mala que a veces la autocrítica no está tan presente. Pero Total. pero sin embargo, hay mucha disposición a prosperar, a ver la vida desde otro lugar, y luego tiene ese clima maravilloso que estás a 2000 metros prácticamente y parece que vas a girar la esquina y te vas a encontrar la playa. Entonces es que es una maravilla, es precioso. La vegetación, a mí me impactó muchísimo esa vegetación colombiana, y es que es una inyección de vida el llegar al trópico cada momento que vas, que hasta por la noche vas a aterrizar y está verde la cosa. Digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Total. Oye, y fue en Medellín donde tú tienes no sé qué accidente y empieza toda esta revolución dentro de ti. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, sí, sí. Mira, te voy a contar un poco más. Resulta que, bueno, yo estudié ingeniería y tal aquí en España, en la Universidad de Granada, y empecé a trabajar viajando por muchos sitios, no sé qué. Además, trabajé más de 10. Trabajé primero con unos señores que hacían muchas cosas en el Reino Unido y tal, de aeropuertos, y luego me parecía muy aburrido el tema de aeropuertos para los ingenieros de caminos como yo, porque claro, era todo tan grande y tal, que lo bonito de las aeronaves es la operatividad y cuando están en el aire, pero la parte de abajo es cómo llegar sin que les pase nada. Entonces era solo superficies enormes y muy planas. Entonces me aburrí de aquello. Entonces me fui a Madrid a trabajar en sistemas de transporte urbano, típicamente tranvías y metros ligeros, pero sobre todo eh, tranvías que tenían una cosa muy bonita y era la oportunidad de regenerar la ciudad, incluyendo un nuevo sistema de transporte en superficie, ¿no? Que es lo que hicimos en Medellín, por ejemplo, con el tranvía de Ayacucho, que es el primer tranvía moderno de América Latina, y además Así es. tranvía con más pendiente del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese camino yo, aunque era ingeniero, siempre detectaba como que la ingeniería cada vez era más atenerse a manuales, a factores de seguridad, a no sé qué, y cada vez tratábamos de no de copiar, pero de implantar cosas que ya funcionaban, pero en detrimento de una personalización de cada proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me parecía como que la ingeniería tenía cada vez menos alma. Y yo siempre he pintado, he leído, no sé qué, y llevaba mucho tiempo yo que había leído a Jodorowsky, que es un autor chileno Wow. un poco loquito, la verdad, pero con mucha profundidad del inconsciente y simbólica, y entonces vi una entrevista de él que dijo él, le preguntaban por Jung, leyéndole un pedazo del libro rojo,
Y él decía, eso son bobadas de psicoanalista, como se pone él. Y entonces le decía el presentador, oiga, pero usted dice que cuando usted conoció a Jung cambió su vida. Y él dijo una cosa que me encantó. Dijo, cuando yo conocí a Jung, entré de lleno en el mundo de los símbolos. Y entonces, a mí aquello me impactó. Yo dije, tengo que buscar a Jung. Y atención, es que cuento la historia porque tiene su gracia. Entonces yo vivía en Medellín cuando vi esa entrevista en YouTube, ¿vale? Y nosotros comíamos todos los días en el centro de Medellín en una librería que se llama El Acontista, donde hay libros, muchos de cuentos y otro tipo de libros, y entonces comíamos allí porque era un restaurante y librería. Entonces, yo vi la entrevista un domingo, creo. Pues el lunes me levanto de comer y veo un libro de Carl Gustav Jung súper grande al ponerme de pie en la estantería. Y era el libro del hombre y sus símbolos. Yo no sabía que ese libro es bastante difícil de conseguir, porque está descatalogado, porque la edición con dibujos y demás, pues es una edición cara y no se vende tanto en español porque está muy pirateada y tal. Y entonces yo lo compré y lo empecé a leer. Tardé a leerlo como aproximadamente un año o un año y pico, porque los temas del inconsciente son muy profundos y se te escapan del entendimiento. Densos. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que que yo ya había leído eso y ya entonces empecé un poco más a comprender los sueños y tal, y entonces viene esto que tú habías contado, y es que, pues por el estrés de aquel trabajo en Medellín, que era pues una obra muy demandante, con muchos conflictos y tal, pues tuve una dificultad en la digestión y entonces me quedé en lo que se llama en obstrucción intestinal, que es que Uf, no pasa el líquido de la digestión, no termina de pasar por el intestino delgado y entonces, claro, no permite que salga eso y esos son unos dolores horrorosos y tal. Entonces estuve una semana poniéndome de pie andando en un hospital de Medellín, hasta que al final me dijo el médico, mira, te tenemos que operar porque tiene un riesgo de septicemia y como te ocurra eso, que te puedes morir. Entonces, pues fue aquello como muy grave y entonces me operaron y cuando antes de despertarme en la sala de reanimación, estaba soñando esto. Yo estaba en el desierto, con los labios súper quemados, de esto como cuando no bebes agua y se te queman los labios, súper quemado y en una duna allí tirado solo y entonces yo sabía con certeza que me iba a morir. Yo decía, estos son mis últimos momentos, me voy a morir. Y de pronto, a lo lejos vi venir en un camello una figura oscura, como con un tuareg, como son los tuareg del Sáhara, que van vestidos como con túnicas que tapan toda ujú. su piel para quemarse, y entonces venía muy tranquilamente andando, tum, tum, súper sereno. Y cuando vino a mí, me alargó así la mano desde el camello, yo le cogí la mano, nos enganchamos así, tiró de mí y yo estaba ya como tan delgado y demacrado, tiró de mí, yo subí y caí así como en U en el camello. Y di con la cara en la barriga, Joroba. claro, caí en la joroba y di como en la barriga del camello. Y olí perfectamente el camello, que yo nunca había olido un camello. Olí perfectamente el camello, que yo era súper real. Y de pronto vi que de pronto el camello giraba y empezábamos a andar hacia otro sitio, y yo giré la cabeza y vi que íbamos hacia un oasis. Y ahí me desperté en la sala de reanimación, en la clínica Medellín. Y entonces yo me di cuenta, digo, wow, es que la vida me está diciendo, has estado a punto de palmar, que es como se dice morir coloquialmente en España, eh, por cabezonería de este trabajo, de este no sé qué, cuando tú sabes que tú no estás aquí para esto. Entonces, te vamos a dar una segunda oportunidad, pero ojo, porque como ves, puedes palmar, puedes morir, o sea, no eres infalible. Y entonces cambió todo para mí. Y yo decidí entonces tomar un año sabático, volví aquí a mi casa, a mi pueblo, estuve con mis padres, que no había estado con ellos desde que yo me fui a la universidad con 17 años, porque me fui a Granada, no sé qué, y empezó una nueva vida, donde conocí a Sergio Fernández, de ahí fue que conocí a Marley, y empecé todo el camino con ellos, primero con Sergio, luego con Marley, y después, y además ya yo me formé en otras cosas, me hice entrenador superior de la Federación Española de Natación, entrenador de CrossFit, fui a Suiza en varias ocasiones y acabé haciéndome experto en la psicología de Carl Gustav Jung, certificado. No soy analista junguiano, pero digamos que tengo como
35% o 40% del camino hecho y con eso te dan un título que eres experto en psicología junguiana. Lo que pasa es que no eres analista, que es como se llama a los, por decir así, psicoanalistas junguianos. Y entonces pues empezó todo ese camino donde al final ahora estoy haciendo también psicología, la carrera. Entonces es un camino que es muy bonito porque lejos de olvidar mi parte ingenieril, la he integrado. Entonces es Claro. como que ahora soy ingeniero de caminos, pero en vez de caminos externos colectivos, soy ingeniero de caminos internos y muchas veces personales. Pero otras veces también detecto, porque creo que he sido entrenado para eso en mi formación ingenieril, los caminos colectivos internos, ¿sabes? O sea, tendencias o cosas que hay en la sociedad y entonces a mí, y claro, eso tiene mucho que ver con el gran inconsciente colectivo, que junto al concepto de camino de individuación, pues son las grandes aportaciones de Jung. Entonces, claro, un ingeniero de caminos haciendo caminos colectivos, civiles, pero en el interior de la mente, pues en el fondo tiene bastante sentido. Así Total. que, Sí, de hecho, cuando hablabas de eso, se me venía la idea de los puentes. Los puentes unen y, y al fin y al cabo, el símbolo es lo que une nuestro consciente con nuestro inconsciente. Sabes que en el tiempo que yo llevo haciendo este podcast, ha habido algo en común y es que todas las personas que han llegado a este podcast no eligieron, yo creo que no creo que ninguna eligió llegar a este camino realmente de escuchar ese propósito tan profundo del alma haciendo otras cosas. Y se han dado cuenta que esa primera profesión que tuvieron y que tuvimos, porque me incluyo, tenía que ver mucho para que ese propósito lograra ejecutarse. Siempre tendemos a pensar que es que estuve perdiendo el tiempo, yo no estaba en el camino y me parece muchísimo que esa es la preocupación enorme que existe actualmente, porque ¿cuál es mi propósito? Porque es que mira que es que yo no quiero ser ingeniero, yo no quiero ser abogado, y lo que yo me he dado cuenta, y me imagino que tú también, es que es en el camino donde uno logra entender cuál es ese verdadero deseo, porque propósito tenemos todos los días, pero deseo profundo de nuestra alma. mira, estoy totalmente de acuerdo y se me ocurren mil cosas que decir. Lo primero es, todos los que hemos llegado a este camino, podemos contarnos mil historias egocéntricas, pero la realidad es que la vida nos ha traído así tirándonos de las solapas hasta aquí. O por lo menos así lo siento yo. O sea, yo no digo, ay, yo era el más listo de los ingenieros ni el más sensible. No, es como que la vida me lo mostró. Por ejemplo, en ese sueño fue la vida la que me lo mostró, pero en otras cosas que pasaron en mi vida en aquellos entonces, ¿no? Entonces, es como que la vida te coloca. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en un momento donde no confiamos en la vida. Y además el sistema, consciente o inconscientemente, propone eso. Porque esto no va de buenos ni malos, ni no sé qué, ni conspiraciones, que también las puede haber, o sea, que no me preocupa nada, a mí me interesa lo psicológico. Pero es verdad que el sistema no promueve esa claridad y de confianza en la vida. Está promoviendo además en los últimos años, especialmente de la pandemia, de mi punto de vista, mucho el miedo, porque además el miedo funciona bien para manejar los caminos colectivos y es necesario para ciertas cosas, porque si no, pues lo que hablamos, si lo ponemos en términos de caminos, todos conduciríamos a 180 kilómetros hora si pudiéramos, si no hubiera normas. O sea, tiene que haber una norma y una moral. Pero desde mi punto de vista se están perdiendo lo que sostiene a eso, que son los valores. Entonces, cuando no tenemos claros nuestros valores, no tenemos claras nuestras prioridades y no tenemos claro cómo colocarnos en ese camino que, como tú dices, es el destino. El camino es el destino, porque el destino final es la paz. La paz es estar tranquilo con uno mismo y tú solo encuentras eso si estás en tu camino. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vivimos en una especie de sociedad del no, donde es a todo que no. Y es verdad que la conciencia, como decía Jung, tiene una función negativa. Por ejemplo, tú te imaginas, porque primero llega la imaginación, y te imaginas, voy a ir de vacaciones a la playa, a, no sé, al Caribe, a no sé qué, y te imaginas allí qué bonito es todo, y lo ves en las fotitos de Instagram o de la agencia de viajes y tal. Pero cuando llegas allí y te colocas,
nunca lo vives igual. Siempre hay arena que te molesta, un mosquito que te pica. Entonces, la conciencia tiene una función negativa, como de decir, entre otras funciones, como decir, estás aquí y esta es la realidad. Pero nosotros confundimos mucho eso con el negar todo. Y viene eso que tú estás diciendo, que me parece súper interesante, Claudia, del es que yo no soy esto, no soy lo otro, no soy lo demás para allá, porque además hay una búsqueda desde el posmodernismo, que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, de despegarse de las estructuras globales. ¿Por qué? Porque el modernismo que vino desde la época de Descartes en el siglo XVI-XVII, por decir así, y que promovía que todos éramos iguales, que hubiera normas para todo y tal, se fue desgastando poco a poco con la revolución industrial, que claro, a nosotros nos parece mucho tiempo eso, pero para la expansión de la vida es un parpadeo. Y resulta que cuando llegan las dos guerras mundiales que ocurren en 30 años, hay un nuevo movimiento que dice, oye, si hemos sido capaces de montar la que hemos montado por tal de sostener estos estados y estas ideologías que hemos llegado a matar a gente a lo loco, tanto en una guerra como en la otra, y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no será que tenemos que despegarnos del sistema? Y entonces surge una nueva contracorriente, que es el posmodernismo, donde pues gran parte de por ejemplo, de la influencia psicológica se va al humanismo, hacia que somos humanos, cuál es nuestra esencia, que cada uno tiene una, y entonces empieza esta sociedad donde ya todo se separa de todo y cada individuo tiene un valor per se y tal. Y eso nos ha traído a este metamodernismo, que es como lo llaman después de la pandemia, donde tenemos que encontrar el término medio entre esa atomización del posmodernismo, donde cada uno era un individuo y busquemos la esencia, y el formar parte de unas estructuras colectivas que además están renovándose con la digitalización, con la globalización y con todo esto. Entonces, este es un tema filosófico muy amplio que está bien contemplar dentro del momento histórico que estamos viviendo, porque a título colectivo genera ese tipo de inquietudes que tú dices, que quiero ser esto que soy yo, no sé qué, pero quiero ser algo tan atomizado que no encuentro ni lo que es. Porque en el fondo hay cosas comunes y rasgos que nos definen como seres humanos que somos y como seres vivos. Entonces, tenemos que encontrar ese péndulo intermedio que no sea ni tengo que cumplir con todas las estructuras sociales, como en el modernismo, que nos llevó a cosas horrorosas, ni soy tan especial y tan no sé qué y tan único que todo tiene que ser diferente para mí, porque eso es otra fuente de sufrimiento, ¿eh? Entonces, eso es lo que yo diría. Sé que es filosófica la propuesta mía y quizá compleja, pero a mí me gusta contemplar espacios de tiempo amplios. Y te voy a decir por qué. Mira, cuando yo estaba en la facultad, en la Universidad de Granada, tuvimos la enorme suerte de que vino Stephen Hawking, ese científico británico que murió hace pocos años, que tenía ELA, creo, y entonces iba en silla de ruedas y tenía este ordenador que hablaba, a dar una conferencia en el Parque de las Ciencias de Granada, y fuimos a verla. Y entonces dijo una cosa, dijo muchas interesantes, pero una que me encantó y no se me olvidará. Y dijo que en el tiempo había como dos posibilidades enormes. Los tiempos atómicos, que eran muy chiquitines, como esos tiempos de los quantums y de los fotones y de no sé qué ocurría, y los tiempos cósmicos, que eran muy largos, más parecidos al Big Bang y todos esos tiempos. Entonces él decía que en ese espectro de procesos muy largos y procesos muy cortos, la vida del ser humano, que tenía una esperanza de vida de, creo que mundial era 60 y pico, 70 y pico años, no recuerdo la cifra, se parecía mucho más a un proceso cósmico, pero muchísimo más que a un proceso atómico. Es decir, que venía a decir que el proceso de vida humano, que era uno de los más largos de las vidas, digamos, de lo que no son plantas, porque las plantas sí que viven más que nosotros, que se parecía bastante en términos de tiempo a la vida de los elementos cósmicos, o sea, de planetas y de no sé qué. Aquello a mí me sorprendió mucho y muchas veces lo he recordado después porque Jung decía cosas parecidas, como que teníamos que ser conscientes de que nuestro tiempo de vida daba para mucho y que, por tanto, si éramos conscientes de eso, podíamos entender los procesos que ocurrían en nosotros, porque todo es un proceso. De manera que tenemos que encontrar en este proceso nuestro lugar y tenemos que contemplar los procesos humanos que han ocurrido en los últimos tiempos. Entonces, si nos ponemos desde
la época de Cristo, por decir así, viene toda la época medieval, el Renacimiento, donde empieza a darse vida a la razón y a no sé qué, que acaba en la hiperrazón del modernismo. Hay una contracorriente más espiritual desde el posmodernismo y ahora estamos encontrando, parece que caminamos hacia una cosa equilibrada después de 2000 años. O sea, estamos en un Imagínate. momento precioso. Y entonces yo digo, bueno, en este contexto de tiempos, tenemos una oportunidad de oro de empezar, por ejemplo, una vida como tú o como yo, en una profesión distinta, en ese tiempo cósmico que vivimos, por ponerlo así, y a los 30 y pico, 40, darme cuenta de que quiero hacer otra cosa y recolocarme en otro modo de vida, aunque el sistema no lo facilite para nada, porque hay que decir que no lo facilita, y vivir ese proceso de péndulo de colocarme en mi sitio para posiblemente cuando llegue nuestra hora, esperemos que sea dentro de muchos años y en buenas condiciones, podamos con dignidad decir, wow, he contribuido en lo que es mi vida a dejar aquí este legado que me parece que puede ser valioso para otras personas y que si no, queda sí o sí depositado en las experiencias de lo inconsciente colectivo. Y entonces a mí eso me parece una dignidad enorme, como que llegue el momento de soltar el cuerpo y te presentes con dignidad a diluirte en las experiencias del inconsciente colectivo. Eso que es muy transpersonal, a mí me ilumina la vida y me quita Claro, muchos miedos y me permite confiar en, wow, todo lo que podemos hacer y la vida nos lo está proponiendo en un momento muy bonito. Es verdad que hay tensiones y no sé qué y no sé cuánto, pero también hay muchas cosas bonitas. Entonces, no sé, esta está una visión que he tardado mucho en contarla, pero es que me parece valioso comprender todo este sistema desde el cual claro. Claro, cuando hablaba se me venía algo en la cabeza y es sobre todo que estamos en un momento donde todo es inmediato, donde todas las recompensas son inmediatas. Y sabes que, por ejemplo, a mí en lo personal me pasaba que era como estoy siendo ama de casa y eso como que y todo el mundo está viviendo esta pasión y yo acá lavando y trapeando y cambiando pañales, esto no es mi pasión. Y sabes que con el tiempo me di cuenta nosotros los seres humanos no evolucionamos tan rápido como evoluciona, por ejemplo, los medios, como está evolucionando toda la tecnología. Necesitamos tiempos. Y fue darme el permiso de disfrutar esa maternidad. Y yo decía, va a llegar mi momento. Y llegó. Y a veces como que en eso, en lo que decías tú, vemos todo en Instagram y todo el mundo viviendo la pasión y dando una cantidad de tips que a mí me llaman muchísimo la atención y con esto voy a entrar a algo que en lo que tú eres un maestro, es un día alguien me escribía y me decía, tengo toda la teoría, mira que tengo toda la teoría, pero me siento lo peor, sigo sintiendo esta mierda que me sigue doliendo y no sé cómo hacerlo. Y claro, todos tenemos la teoría. Es como las personas que están subidas de peso saben exactamente qué pueden hacer para bajar. Uno sabe que no puede comer pan, que no puede comer dulces, pero resulta que yo le decía a esta persona, ¿sabes cuál es el problema más grande? Que todos tenemos las respuestas. Es más, tú abres Instagram y hay miles de influencers diciéndote, amiga, te voy a decir cómo conseguir el hombre de tu vida, no el que te maltrata. Vas a quitar esto y todo el mundo, follow, follow, siguiendo, ¿cierto? Yo le decía, el gran, big boss, el gran jefe se llama el inconsciente y ahí no lo trabajamos. totalmente. Y en eso tú eres un experto. Y con este preámbulo quiero que nos expliques por qué tenemos que hacer. Vale, vale. Mira, es que llevas muchísima razón en lo que dices. Tenemos muchas teorías, incluso muchas prácticas, pero vamos, tenemos muchas teorías. Tú sabes que Albert Einstein decía, en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, en la práctica no. Y es que es que es verdad eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos además como ser especialistas en todo. Hay un concepto cada vez más pasado de moda que es la especialización. Ya dijo Jung en su momento que el fin de la especie en las siguientes décadas seguramente no iba a ser tanta especialización como diferenciación. Es decir, no ser el que sabe así, digamos, en triángulo, el que sé más de la cúspide de este tema. Eso es un especialista, pero ya vemos que la IA nos va a quitar ese puesto. Ahora Uf,
ahora hay que caminar hacia la diferenciación, que es diferenciarme yo, lo que yo soy dentro del colectivo y ayudar a ese colectivo a algo, porque sin eso no soy nada. Yo puedo ser Picasso, pero si no saco mis cuadros a la calle, da igual lo que haga. Como dice una amiga mía, ¿tú crees que cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono se quedó esperando a que alguien lo llamara? Lo tiene que sacar a la calle para explicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú dices, esta cultura de la cantidad y de la inmediatez nos tiene la cabeza loca. Yo, para mí, si yo tuviera un enemigo, es esta cultura, o sea, ese darle el poder a lo inmediato, a lo de baja calidad, por tal de tener cantidad. O sea, yo he vivido la época en la que tenías un buen coche y te duraba muchos años, y ahora es como que todo se cae a cachos y todos tenemos las mejores marcas, no entiendo nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que es tan fácil, mira, como esta plantita que tengo yo aquí detrás. ¿Qué pasa? Tú puedes tener una muy buena semilla, ¿vale? Pero esa semilla toma un tiempo para crecer. Entonces, esa semilla puede ser la teoría que te dice el influencer, de que no comas pan si no quieres engordar y no sé qué. Pero eres tú regando esa plantita, cuidándola, quien va a hacer que eso funcione. ¿Qué pasa? Que ahí se añade otro factor, que es el factor del estiércol o mantillo, como se llama aquí en Andalucía. No sé si en otros sitios se llama así, pero es el estiércol, la tierra. Que claro, es el sustrato donde todo crece. Y ese sustrato es muy inconsciente. O sea, es el inconsciente. ¿Qué pasa? Que en ese sustrato son, para empezar, las sombras. Todo eso que nos ha pasado que es incompatible con nuestra ética y con lo que nosotros queremos ser. Por ejemplo, si a mí me ha dolido algo y me he sentido no valioso, yo eso lo oculto ahí en lo oscuro. Si a mí me han tratado fatal y me han hecho bullying, lo dejo ahí, porque es incompatible con mi ética. Eso es lo que Freud llamó la represión. Y la represión no es voluntaria. La gente dice esta cosa de, es que es una reprimida o un reprimido, pero que no es voluntario, que la represión es que es tan incompatible con seguir adelante que se mete ahí. Muchas veces lo hace voluntariamente, pero la represión pura no es voluntaria. Sale cuando se trabaja. Entonces, sorprendentemente, en este proceso alquímico, podríamos decir, siendo la alquimia la precursora de la química y por tanto de muchas de las ciencias, donde en el estiércol brotará la semilla, pues ¿qué pasa? Que tenemos que pasar un tiempo ahí en esos espacios inconscientes, donde está la sombra, pero donde hay muchas más cosas, porque ahí en el estiércol hay, por decir así, permíteme la expresión, la caca de los animales que han hecho ese estiércol, es decir, los desechos, pero también hay un montón de minerales, de bacterias y de gérmenes de futuro que permiten que la planta crezca. Y eso es lo inconsciente. Esa es la gran diferencia del inconsciente de Freud y de Jung. Para Freud todo era estiércol y Jung decía, bueno, pero es que hay estiércol, pero también hay muchas cosas valiosas ahí. Y en lo colectivo, en lo que ya ha vivido la especie y seguramente otras especies, hay muchísimos aprendizajes de 3.500 millones de años que lleva la vida sobre la Tierra. Entonces tú, que has vivido 4 tristes décadas, ¿qué te has pensado que puedes hacer frente a eso? Esa es la gran diferencia de Freud y Jung. A Freud no le interesa esa parte histórica. No es que no supiera que existía, él lo sabía, pero lo llamaba remanentes arcaicos, como una especie de reminiscencias que no servían para nada. Y Jung le da la vuelta a eso, dice, bueno, pero si es que este inconsciente colectivo de todo lo vivido es que tiene las fuerzas y las herramientas para que muchas personas hoy pasen por lo que otros ya han pasado y han superado. Imagínate uno de los peores casos que se puede vivir, que yo puedo imaginarme que es que se te muera un hijo. Pues ya hay en el inconsciente colectivo experiencias de personas que se le han muerto y que han podido trabajar para convivir con eso de una manera mínimamente saludable, dentro de lo difícil que tiene que ser. Entonces, claro, eso lo cambia todo, pero son procesos, porque la planta tiene, la semillita tiene que pasar unos días antes de germinar en lo oscuro, en lo invisible y lo incontrolable que es el inconsciente. Y eso a nosotros nos cuesta una barbaridad hacerlo en este momento donde todo es visible, todo lo tengo que mostrar. Si estoy en un restaurante bonito, tengo que mostrarle a todo el mundo la comida con una fotito, o tengo que hacerme una foto con mi pareja, mira qué guapos estamos, o tengo que decir. Entonces, esa cosa de
tan extrovertida, que es un concepto junguiano, por cierto, ese, no nos permite tener espacios internos para recalibrarnos. Esta, por cierto, es una de las razones por las que la gente sueña tan poco. Hay muchísima gente que está olvidando sus sueños, porque tiene tantos estímulos externos que el inconsciente por la noche se tiene que centrar en reajustar y bajar digamos, el ruido y la vibración de tanto estímulo. Entonces, no le permite crear nuevos símbolos para darle a la gente experiencia, salvo que ya sea tan fuerte que te tenga que mandar los sueños para que los veas, además con mucha purpurina, porque si no la gente no los pilla. Entonces, es que tiene una cantidad de derivadas y de consecuencias, eso que tú estás diciendo, todo este momento que estamos hablando, y el no tomar en cuenta al inconsciente, que claro, pues nos mantiene dormidos, paradójicamente, porque no somos capaces ni de tener claras nuestras prioridades y lo que queremos y dónde está nuestra esencia. Y desde ahí nunca podemos encontrar ni el propósito, ni la calma, ni la paz, que es lo que en el fondo es la felicidad. Estar en la vida con un propósito y sobre todo caminar hacia la paz. Cuando las personas se encuentran, en muchas de las cosas que por ejemplo hago yo con Barney y demás, se encuentran en un momento de que han resuelto algo y se encuentran en plenitud, en felicidad, nunca es una carcajada de 70 horas ni un orgasmo de 24 horas, que eso sería insoportable y nadie querría eso. Lo que encuentran es paz, de wow, qué tranquila me he quedado con esto. O sea, por fin, eh, qué liberación, qué soltar el peso. Y es que, claro, eso te coloca en otro lugar. Y poco a poco vas confiando en que dentro de ti, ese estiércol que parecía aparentemente oscuro, está metabolizando el despliegue de esa semilla a convertirse en una bonita planta que ocupa su lugar y está ahí preciosa de la vida viéndola pasar y Claro, contribuyendo a ella. sí, y me encantaba la explicación que tú dabas en alguno de los videos que he visto tuyos acerca de que cada uno, el inconsciente es como un mar donde cada uno somos islas. Y esa parte me encantó porque resulta que a uno le dicen, ay, mira que los ojos tuyos eran como los de tu abuela. Ay, mira, y me parecía tan loco hasta que yo me di cuenta que es que no solamente yo tenía los ojos y el pelo de una y una cantidad de cosas, sino que también las cosas que mis antepasados habían hecho, también que les había dolido, también habitaban en mí. Es que yo no sé en qué momento creímos, nos queremos, yo no sé si tiene que ver con pensar que tenemos que ser únicos e irrepetibles. Sí, sí, Y sí. sí somos únicos e irrepetibles, pero con una cantidad de background y de maletas que traemos, pero que no queremos esculcarlas. Explica esto de Sí, ese inconsciente y esa parte de la metáfora que me encanta, porque quiero que hablemos de eso y quiero que hablemos de sueños, es del que mundo mira, onírico. te cuento eso porque es muy bonito. Decía Jung, no somos más que la recombinación infinita de genes ya existentes. Y es así. Entonces, claro, pero es que es tan lógico, que yo digo, ¿cómo se nos ha olvidado eso? Y es porque vivimos un tiempo donde todo es muy ideológico y creemos que si pensamos de una forma, pues eso ya va a convertir la realidad en eso. Y hombre, es verdad que pensar de una forma manifiesta cosas, pero, la realidad es muy tozuda. Decía Jung, la realidad es medicinal. Y es que es verdad, la realidad es la que es. Entonces, ¿qué pasa con eso que tú dices? Que es verdad, que nosotros tenemos mucho de nuestros antepasados y tiene todo el sentido. ¿Por qué digo yo esto de la isla? Aparte de que porque de alguna manera mencionaba Jung en uno de sus libros y yo retomé la metáfora y le di una forma más siglo XXI. Pero es que tú sabes que está la metáfora del inconsciente de Freud, de que el inconsciente es un iceberg, que solo muestra un octavo de lo que hay en la psique y que está flotando ahí, ¿no? Entonces, digamos como que Jung no lo dice así, pero lo digo yo, podríamos decir que es de, bueno, es que Freud consideraba que tú, como ser completo, eras un iceberg con una parte oculta muy grande, O pero sea, un iceberg, un iceberg pero solo un pedazo de hielo, digamos, muy de grande. hielo, de una Pero montaña, exacto. pero Jung le da la vuelta a eso y dice: "Vamos a ver, el mar de experiencias de la vida
es donde flota ese iceberg. Y ese mar es lo inconsciente colectivo. Y además no es un iceberg que esté flotando ahí solo, tiene unos cimientos, como una isla volcánica, que hay un volcán en el fondo del mar, empieza a echar pie magma, 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 y llega un momento que emerge a la superficie. ¿Qué pasa? Que la superficie a la que emerges es la consciencia, y solo tiene consciencia el que está vivo. Pero esa cadena genética de la que tú vienes, sobre la que tú te apoyas para llegar hasta el nivel de superar el agua y salir del agua, pues eso tiene todo el peso de los ancestros de tu familia, después de los ancestros, digamos, originarios de todos, los homínidos, y de ahí vamos para atrás hacia los mamíferos y hacia no sé qué. Es decir, es como si desde el fondo del mar surgiera algo hacia arriba, y llega y surge en tu vida, y surge esa isla que lo que yo llamo la isla propia, que es tu islita. Pero esa islita está apoyada en muchas cosas, y además al lado tuyo hay otras islas, algunas porque tienen una base muy parecida, como tus hermanos. Entonces somos como Ujú. archipiélagos, y cuando nos vemos juntos somos como continentes cuando estamos en las cosas colectivas, porque Wow. es verdad que los continentes tienen formas de pensar parecidas. Yo lo sé, que como te he dicho y tú sabes, he vivido en Latinoamérica, y América tiene un sustrato colectivo diferente en muchas cosas del sustrato colectivo europeo. Claro. Pero luego hay cosas humanas que todos compartimos. Es decir, hay bases que se van compartiendo y cada vez vamos subiendo más hacia la individualidad. Pero no somos solo individualidad única e irrepetible. Lo que podemos hacer es que eso que es único e irrepetible en nosotros, que nos ha sido dado, y que es la mezcla de esa semilla, de lo que te ha sido dado a ti, y del estiércol que has pasado malo o chungo o oscuro, perdón, que es lo que eres tú, puedas ponerlo al servicio de esa colectividad, de ese mar de experiencias, sabiendo que si viene un tsunami colectivo, te tira. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy interesante, y eso nos coloca de lleno en que el inconsciente, pues, es un mar in inefable que nunca comprenderemos del todo, ni lo haremos consciente del todo. Pero sacar de ahí pedacitos y, digamos, como pescar elementos que podamos sacar a la conciencia, pues nos da muchísimo poder a nosotros, poder de ser conscientes. Porque además yo puedo ir voluntariamente a pescar y viene el pez a la orilla, o a veces, como decimos, en los sueños, el pez viene solo a la orilla y aparece por la mañana y en la arena. Pero el contenido inconsciente de esas aguas viene. ¿Qué pasa? Yo me puedo meter en esas aguas voluntariamente un poquito, en la parte que es visible, que me siento seguro, que, ¿sabes? Donde todavía las aguas son claras, pero claro, en la fosa de las Marianas no me puedo meter. Puede surgir, como surgió hace poco, esos mecanismos vivos que llevan ahí mucho tiempo y que son los patrones de la vida, que son lo que Jung llamó arquetipos, y pueden surgir a la superficie, como hace poco surgió aquí en España un animal que se estima que vivía a 3 o 4 Mm. metros de profundidad. Entonces, es como que esas grandes estructuras profundas de la vida que dormitan ahí en el fondo del psiquismo colectivo, surgen de vez en cuando y se reactivan. Pero normalmente nosotros nos movilizamos con lo que está cerquita a nuestra isla. A esto que está cerquita a nuestra isla en el inconsciente y que nos gobierna sin que nos demos ni cuenta, lo llamaba Jung complejos, tan malentendidos. Porque nosotros pensamos que tenemos complejos y que esos complejos son de alguna forma manejables. Tengo complejo de ser bajito, o de ser gordito, o de ser, eso es lo típico que hay en la cultura popular. Pero resulta que los complejos no son solo eso. Los complejos es racimos de experiencias emocionales en torno a un tema arquetípico, a un tema profundo del inconsciente. Por ejemplo, un tema arquetípico es el padre o la madre. ¿Por qué? Porque todos tenemos padre y madre desde hace muchísimo tiempo. Si no, no estaríamos aquí. Puede que se haya ido de la casa, puede que falleciera muy pronto, lamentablemente, pero todos venimos de un papá y una mamá. Si no hubiera habido gameto masculino y femenino, no estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que mis experiencias en torno a todo lo que yo he vivido con mi madre, y seguramente con otras madres que conozco, como mi vecina, como la madre tierra,
como la Virgen María, que es una madre de una figura clásica, o como mis tías, que son la madre de mis primos, todo eso es mi complejo materno. Y eso sí está cerca de mis aguas y hace que con cualquier cosa que tenga características maternas yo me comporte igual. Te pongo un ejemplo muy práctico. La empresa, si uno trabaja por cuenta ajena, es una mamá, porque le da la teta de la nómina a sus empleados cada final de mes. O sea, es como que estoy llorando a un bebé, dame teta, me doy teta y me duermo otra vez y me quedo tranquilito. Pues esto hacen las empresas cada mes, ¿no? Porque claro, como somos adultos, los tiempos se dilatan. Además, todo el que tiene hijos lo sabe, que los bebés hacen como una vida humana varias veces al día. Es como si tuvieran ciclos más cortos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo he tenido una mala relación con mi madre, ya te digo yo a ti que vas a tener una mala relación con tu empresa. Porque la dinámica es la misma. Y eso es lo que tienen los complejos, que nos hacen repetir las cosas sin darnos cuenta. Por eso decía Jung, la gente, me alegro, porque él inventó el concepto de complejo, dice, hombre, me alegro de que la cultura popular la gente haya cogido el concepto de complejo. De lo que no me alegro tanto, no, dice, me alegro de que la gente haya cogido el concepto y sepa que tiene complejos. De lo que no me alegro tanto es que no sepan que los complejos les tienen a ellos. Porque un complejo te tiene a ti. Si, por ejemplo, tú tienes ese complejo físico relacionado con ser bajito o con tener sobrepeso, eso es lo que hace que no puedas seguir la indicación del influencer, que parece muy fácil de seguir, pero que si tú no te metes ahí en las aguas tuyas y trasteas con ese complejo y lo modificas y te das cuenta de que tu niño interior aprendió a ser gordito y no sé qué, ha construido la vida con eso y se ha creído esa historia, ya pueden venir 200 influencers que eso no lo vas a cambiar. Y eso es un proceso que lamentablemente no dura 15 segundos de una story de Instagram. Ojalá las soluciones fueran así de rápidas. Entonces, claro, esto es que tiene unas derivadas enormes. El hecho de que estés en la isla de la conciencia, donde eres capaz de ver al influencer, pero sepas que te tienes que meter en las aguas y pescar contenidos y que a veces surgen esos contenidos colectivos a darte información o surgen conjuntos simbólicos en forma de sueños que te llegan como un pececito a la orilla, pues es que eso lo cambia todo, porque ya no va solo de tu conciencia de lo que tú ves, sino de estar abierto a lo que viene y de saber que dentro de ti no está solo el yo en la isla, sino que hay un montón de personajes, muchos de los cuales viven en las aguas o en cuevas ahí metidos y que te están llevando tu vida, porque el complejo lleva tu vida. Y cada vez que tú quieres no comerte ese pastelito, llega al complejo, le da un codazo al yo y se pone a los mandos del volante de la vida. Porque el complejo y entonces tú crees que conduces tú y vas conduciendo en piloto automático muchas horas del día, como pasa con la conducción real, Mucho. que tú no recuerdas si has metido tercera en aquella curva o no sé qué, tú haces 200 kilómetros, cuando llegas a destino dices, joder, me podía haber matado porque es que no recuerdo la mitad del camino que he conducido, o no es eso así. Entonces, Total. nosotros creemos que somos conscientes y es que no somos conscientes, pero de casi nada de lo que hacemos. Nada. Yo te digo, dime qué comiste el jueves pasado. Tienes que hacer una memoria enorme para acordarte, a no ser que comas todos los jueves lo mismo. O dime qué ropa te pusiste hace 3 meses, el 17 de enero. Es que no. Entonces, tenemos que ceder ante esa tentación de que podemos gobernarlo todo desde la conciencia y de manera inmediata, que es el problema de nuestro tiempo, y que además está haciendo lo que dices, que las personas sean infelices porque no consiguen encontrar qué son. Porque claro, si solo quieres ser la cumbre de si esa isla es una montaña, la cumbre de la montaña de la isla, y no te das cuenta que eres una isla con unas aguas Claro. cercanas, más con unas aguas profundas, con un sustrato de todo lo, primero de tu familia, luego de tu cultura y luego universal de todos los seres humanos y después de los animales. Pues claro, es que estás creyendo que eres un, no sé, 2% de lo que eres de verdad. O sea, Total. tiene toda la lógica. Y es muy difícil porque, bueno, muchas personas dicen, bueno, yo salgo con la misma, soy súper de malas con los hombres, soy súper de malas con el dinero, y no, y como dices tú, es muy difícil indagar ese inconsciente. Y te voy a decir otra cosa, hasta en terapia.
Las personas vienen y quieren encontrar la respuesta del Santo Grial en la tercera. No nos damos los tiempos necesarios para lograr hacer las cosas. Es como inmediatez, quiero la respuesta ya, entonces la voy a buscar ya. Y la vida nos lo está mostrando de esa manera, nos estamos quedando a medias. Hablaba contigo en estos días de todo lo que está sucediendo ahora con todo este turismo espiritual acerca del crecimiento personal. Y lo veía yo con todo lo que decías, claro, es como el feminismo. Estamos enojadas con los hombres, vamos a darle duro a los hombres. Estamos enojadas con Dios, esto se va a ir todo en contra. Y la verdad es que estamos cambiando. Yo creo que estamos cambiando de connotación, pero es la misma situación con diferente nombre, por llamarlo así. Y estamos en una búsqueda como cuando tú estás por todos lados, entonces yo voy y busco allí y voy a hacer entonces esta formación y busco esta otra formación y nada me da un sentido a lo que yo realmente necesito, porque no nos damos el tiempo de hacer introspecciones. Es que estar sentado y hacer las cosas con tiempo, dándole el tiempo necesario, es horrible. Sí, Queremos inmediatez. totalmente, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para que una experiencia nos aporte sentido, tiene que haber sentido en las 4 dimensiones de sentido. Es decir, que tenga sentido en tu cabeza, por decir así, que sea sentido en tu corazón, es decir, que sea sentido por ti, que te entre por los sentidos y que haya una cosa como de la víscera más abajo del corazón que te dice, por aquí es, que es lo que llamamos la intuición y que muchas veces nos da el sentido. Entonces, cuando confluyen sentido mental, sentido por los sentidos, o sea, sentido perceptivo, sentido de alma o de corazón y sentido desde el interior, pues entonces sí hay una verdadera experiencia de sentido. Y eso es lo que no puede ocurrir en estos procesos tan inmediatos que buscamos. Y claro, no puede ocurrir solo si estamos con la atención puesta en lo externo. Entonces, todas esas experiencias que pueden ser muy bonitas desde de turismo espiritual están muy centradas en lo externo, en que llegue alguien de fuera y me diga a mí algo que puedo yo ya saber. Entonces, o que puedo no saber, pero que me puede ayudar, pero que lo tengo que ver yo. Entonces, para mí esas experiencias se quedan vacías si lo único que haces es hacerlas de manera externa, pero no tienes tiempo de metabolizarlas en interno. Entonces, es como quien viaja mucho, pero lo único que hace es poner tics en una lista de que ha ido a París y he visto Montmartre, la Torre Eiffel, no sé qué, y he ido a Disneyland, o yo qué sé, lo que cada uno se ponga en sus listas, dependiendo de sus gustos. Pero es que París no es eso. París es una experiencia interna que a ti te levanta lo que se vive en esa ciudad o, ¿sabes? Entonces, es lo que tú vives ahí, que a veces puedes tener esa experiencia tomando un café tranquilo en una plaza y viendo a la gente pasar. O sea, es como que queremos buscar todo lo más pomposo, por la sociedad de la cantidad que nos han metido. No, esto de es que, como, mira, hace unos meses me dice un amigo en el gimnasio, mira, ese tío de ahí tiene 300.000 seguidores en Instagram, creo que me dijo. Y digo, digo, ¿y qué cuenta? Y dice, no lo sé. Ese es el mejor resumen de esta sociedad en la que vivimos. Tiene 1.000.000 de seguidores. ¿Y qué hace? No lo sé. O sea, lo importante es la cantidad, pero ¿qué es su esencia? ¿Sabes? Lo importante es viralizarse, pero ¿y qué hay detrás de eso? ¿Qué buscas tú conseguir con que ese vídeo que has hecho se haga viral? ¿Qué buscas conseguir? Exacto. ¿Que suba la conciencia de alguien? ¿Ayudarle a alguien? ¿O solo es que de pronto te suban los seguidores? ¿Hasta dónde? Si los números son infinitos, eso lo sabemos bien los que hemos estudiado matemáticas en profundidad. ¿Hasta 8.000 millones de seguidores que tiene la Tierra? ¿Te parecerá bien? ¿O entonces necesitarás colonizar un planeta para que los marcianos también te sigan? ¿Sabes? Es que es una falacia enorme lo de las cantidades y el optimizar todo para que cada vez sea más rápido, que no. Es como lo de aterrizar. A mí me dice la gente, mira, pero aterrízame esa idea. Digo, mira, lo siento, hay ideas que no se aterrizan. Hay cosas en la vida que no se pueden Sí. aterrizar. Lo espiritual de verdad nunca lo aterrizarás.
Podrás rezarlo en un Padre Nuestro, en la oración que tú quieras. Podrás ponerte en contacto mediante un ritual que tú hagas, como ir a una misa o hacer una cosa en la naturaleza, si es que pero la experiencia de Dios no es aterrizable. Lo siento, pero por algo se ha dicho de siempre que vive en los cielos. Y vive en los cielos porque vive allí simbólicamente, no porque realmente viva allí. Que es esta cosa que hay ahora de, no, es que ¿cómo no vamos a creer que Dios vive en las nubes? Perdona, es simbólico. O sea, no estamos hablando de una cosa concreta, real, que tú puedas aterrizar. Es una cosa de que está por encima de nosotros, y por eso no lo comprendemos del todo. Me hace gracia, porque además, tengo que hacer un chascarrillo con esto, con que no creemos ahora en todas las cosas de Dios, la fuente, el origen, la vida, como lo que el cosmos, como lo queramos llamar. Pero sin embargo, ¿dónde están todos nuestros datos metidos en aquello a lo que le hemos dado todo el poder, que es a Internet? En la nube. En la nube. Nube, porque ahora mismo la nube tiene más información tuya que tus padres o tus hijos. Eso es así. Entonces, en el fondo, a eso a lo que le hemos cedido el poder, que es a la tecnología, de nuevo lo tenemos en las nubes, de nuevo lo tenemos por encima de nosotros. Es decir, que es una tendencia humana a que haya algo por encima de nosotros. ¿Qué es la búsqueda de que la inteligencia artificial consiga ser superinteligencia? Es decir, que supere la inteligencia humana. La búsqueda de crear un Dios. Es que eso es un mito humano desde toda la vida. Tú te vas a Grecia, a Roma o a los sumerios y te encuentras lo mismo, con que había un hechicero que quería crear un ser que fuera más grande que el ser humano y que los conquistara y no sé qué. Es el mismo mito, pero como es moderno y digital, me parece fenomenal. Pero ahora me hablan del mismo mito en, yo qué sé, la Biblia, el Corán o no sé qué libro antiguo que no tiene ni que ser religioso, y me parece una abominación y yo eso no me lo voy a creer. Por eso te decía yo, es cómo van cambiando los significados de las palabras, pero cómo la esencia sigue siendo la misma, Totalmente. la misma. Esa es la parte y que la gente dice, ay, estás en crecimiento espiritual. Y yo le digo, esto no tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con tu propia esencia y con lo que tú vienes a hacer acá. Porque acá no venimos a conseguir followers o venimos a conseguir una cantidad de cosas. Cuando hablabas de eso, lo que se me viene es que estamos dejando la aprobación en los otros y no en nosotros. Y yo estuve ahí, yo decía, ¿será que va a haber gente que me sigue? No me importa, porque esto lo apruebo desde mí. Y eso es lo que estamos buscando, esa aprobación del resto de las personas, porque estamos perdidos en nuestra propia isla. ¿Y sabes por qué? Por dos cosas. Mira, una es porque nosotros tenemos desde nuestra ancestralidad, y esto se estudia mucho en psicología, una necesidad imperiosa sobre todas, que es la necesidad de pertenecer. Entonces estamos buscando tribus todo el día porque mucha gente además vive resentida con su familia, resentida con el sistema, resentida con las instituciones, que están decadentes las pobres, porque están que no se adaptan a los tiempos, resentida con X, resentida como decía hambre, antes con Dios, resentida con el hombre o con la mujer, resentido con X, porque no va de ideología ni de, vamos, quien me quiera a mí colocar tan fácilmente en rollo izquierda-derecha que se olvide, porque ese no es el discurso que estoy dando. Es como que vive resentida, entonces quiero pertenencia como sea, porque necesitamos ese sentido de pertenencia. Y eso hace que yo le entregue la autoridad a otro para sentir que pertenezco si por lo menos me aprueba. Y sabes que la etimología, que es muy sabia y que es una de las puertas al inconsciente, pues la etimología que es que cuando la palabra surge nueva, se le da un nombre parecido a algo que ya existe. Por tanto, nos habla de que ese concepto nuevo cuando surgió se parecía a algo que ya existe. Pues ¿sabes qué significa etimológicamente la palabra autoridad? Significa No, lo que te hace crecer. ¿Cómo te quedas? me Entonces, encanta. es que es maravillosa la etimología. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si lo que me hace crecer yo lo pongo fuera, estoy vendido. Pero si yo lo que me hace a mí crecer, que típicamente son mis valores y mis prioridades, lo pongo dentro de mí, yo saco eso afuera,
desde además una voluntad de ponerlo al servicio de los demás. Eso es ser una verdadera autoridad. Lo que pasa es que confundimos autoridad con autoritarismo. Por eso las autoridades, ahora mismo las instituciones, las autoridades están tan desgastadas porque imponen cosas a toro pasado, totalmente desfasado y además de manera que no sientes que te hagan crecer, sino que muchas veces te achican con una burocracia terrorífica, con unos, o sea, con la titulitis, con todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una verdadera Maestro, autoridad genera energía y también genera seguidores. Por ejemplo, una que tenemos en común que la conocemos bien, Marley. Marley Quenner, psicóloga clínica transpersonal, con un montón de experiencia, es una autoridad por el trabajo que lleva haciendo toda una vida, porque ha hecho crecer a un montón de personas. Tanto es así que su trabajo, el juego de la atención, ha tenido un estudio ahora longitudinal de 13 años donde hay una muestra bastante grande y se ha visto que su acercamiento, que tiene en cuenta todo esto que estamos viendo del inconsciente y muchas cosas más, ha producido en los rasgos de la personalidad principales una mejora en la estabilidad, en la estabilidad emocional enorme y una reducción del neuroticismo, ¿vale? Manteniendo el resto de variables que son la extroversión, la amabilidad, la apertura a la experiencia, la responsabilidad, manteniéndolas iguales, ha mejorado la estabilidad y reducido el neuroticismo. Es decir, por simplificarlo en palabras suaves, ha hecho que las personas sufran menos y sean más estables y se regulen mejor, manteniendo todo el resto de su vida funcionando bien. Entonces, yo digo, eso es una autoridad. Eso es alguien que está haciendo crecer a los demás. Eso es una verdadera autoridad. Y Marley, que yo la conozco bien, y tú también, ya te digo yo que su autoridad la tiene en ella. Y además no es una esa, autoridad, no es una autoridad impositiva, no te impone nada, esa. te lo ofrece Ujú. y tú lo coges si quieres, que es lo que yo encuentro también en Jung. Él ofrece eso en una obra muy prolífica, muy amplia, compleja de leer, pero si vas entendiendo sus conceptos poco a poco y los vas a entender y los vas integrando en tu vida, como propongo yo en la formación que tengo que se llama Jung Fácil, donde es una experiencialidad de los conceptos de Jung para que los puedas vivir y entonces comprender y ya los puedas entender en tu vida y llevarlos contigo, pues entonces eso es una autoridad. Entonces ahí estamos Claro, promoviendo crecer. Eso es otra historia. Entonces, claro. bonito este tema, muy bonito, porque es que cambia el sentido de muchas cosas que vivimos desde un lugar de falencia o de resentimiento. Mm, Y también el cambio también se vuelve colectivo, porque claro. también va a ese imaginario colectivo que tenemos que es tan importante. Antes de que te me vayas, sueños. Les voy a decir algo. Entren a la página web de este hombre que me fascina. Además, me encanta cómo está hecha, cómo está hilada y cómo cuenta parte de su historia. Pero hay un curso de sueños porque este hombre es un maestro. Les cuento que yo he estudiado, pero a mí me cuesta enormemente. En mí, cuando yo sueño algo, yo digo, madre, ¿por qué no logro entenderlo? Pero si alguien me lo cuenta, se me hace más fácil. Pero hagan el curso. Es hermoso, es divino. Hay cosas en la vida que debemos aprender y aprovechar. Y esto no se trata de un infocomercial, ni mucho menos, pero se trata de, si yo tengo, yo siempre se los digo y lo digo mucho en este podcast, si hay algo que a mí me está incomodando, porque es que si usted tiene un zapato que le incomoda, usted se lo quita y mira a ver si tiene una piedrita, ¿cierto? Cuando algo nos incomoda, busquen por dónde puedo cambiar esa incomodidad, pero también busquen a quien realmente puedo seguir, que como tú dices, sea una autoridad, que sea una autoridad y que ustedes digan, mira, esta persona concuerda con lo que dice y lo que tú tienes es divino. A mí me encanta, o sea, me encanta. Pero bueno, los sueños. Pues muchas gracias. La verdad es que a mí es que los sueños me parecen tan importantes que digo, es que en su momento, después de que yo me he leído 800.000 libros de sueños, antiguos, modernos, he ido a un montón de cursos, he preguntado a gente que sabe, hago análisis junguiano, o sea, yo como analizando, es decir, persona que hace análisis desde hace muchos años. Marley trabaja con los sueños, no sé qué, o sea,
Y yo dije, vamos a ver, hay que hacer algo sencillo, muy ingenieril, ¿sabes? Para que la gente entienda que esto es un lenguaje que te ayuda a conocerte a ti mismo. Porque es que es como que el inconsciente opina con los sueños. Él dice, oye, mira, con lo que te está pasando ahora mismo en tu vida, con este cambio que quieres hacer, o con esta pareja que no sabes si seguir, o con este hijo que te está dando un problema, que no sé qué, yo opino que, y taca, te mete el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño habla en un lenguaje antiguo, que como decía Eric Fromm, el lenguaje olvidado, que es un lenguaje de imágenes emocionales que se llama el lenguaje simbólico, que es como hablar en chino o hablar en no sé qué. A mí me hablan en chino, no me entero de nada, pero puedo aprenderlo. Entonces, ¿qué es la gracia que tiene aprender el lenguaje simbólico? Que puedes comprender los sueños y muchas otras de las informaciones del inconsciente, que llegan en forma de sincronicidades, a veces en forma de visiones o en forma de impresiones. Por ejemplo, si ves una película y algo te impresiona mucho, cuando sabes el lenguaje simbólico dices, ah, claro, es por esto. O sea, es como que te conoces a ti a través de los símbolos, te conoces a ti a través de los sueños con este método, digamos, que yo he hecho, que se llama Desvela tus sueños. Entonces, yo digo lo mismo que tú, te agradezco lo que me dices y yo no es un comercial. Quien se sienta llamado por esto, que lo haga. Pero yo lo que puedo decir es que tú te vas a conocer mucho más a través de lo que te dice tu inconsciente que a través de mil gurús, de mil gurús. Entonces, Sí, sí, sí. por eso yo enseño un método que te da autonomía. Tengo que decir que incluso cuando empecé a hacer este método lo hice porque me escribía tanta gente que tenía mi WhatsApp o mi correo para que le interpretara sueños, que dije, Dios, tengo que crear un método para que la gente sea autónoma, porque es que si no, es que yo no doy nada más que para estar haciendo esto todo el día. Entonces, No, perdón, y fuera de eso, tú y Marley, de hecho, en mi podcast está el podcast de ustedes, eh, hablan también mucho y la gente les manda los sueños y ustedes te explican qué es el sueño. Entonces, es increíble el podcast que se llama ante el inconsciente. Ante el Inconsciente. Y es que es muy importante ese tema. ¿Por qué? Porque el sueño, para mí es como que en lo inconsciente hay reinos, ¿vale? Hay distintos reinos. Por ejemplo, el reino de los complejos es uno. O el reino del niño olvidado es otro. O, no sé, imagínate, puede haber otro, yo que sé, que es el reino de las sombras. Y hay un acantilado de los símbolos o valle de los símbolos del que brotan los sueños. Entonces esos sueños brotan como si fuera un pez de esas aguas del mar que hablamos y se posan en la arena de la playa. Es como si construyeran un puente y vinieran a tu puerta y dijeran, knock, 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 estoy opinando esto. Entonces, incluso aunque sea una pesadilla, te estoy dando a veces una advertencia, a veces te estoy ayudando a vivir algo que, que te da miedo y si lo vives en el sueño, cuando vayas allí lo vas a vivir con menos miedo, porque eso ocurre muchas veces. Es que la gente entiende los sueños aún sin saberlo, pero claro, cuando lo entiendes, aceleras todo este proceso y además lo vives con mucha más plenitud y conciencia. Y luego otra cosa que hacen es que te dan estrategias para cosas que están pasando en tu vida o a veces te dan eso como opiniones. Es como si tuvieras un consejero interior de un montón de años de experiencia te estuviera escribiendo cada noche y tú no le haces ni caso. Es que es una pena. Entonces, es que el mundo de los sueños es maravilloso porque demuestra que hay una especie de inteligencia superior, porque ¿cuál es la matriz de los sueños? ¿Cuál es la fuente de la que salen? ¿Quién es esa madre que los da a luz o ese padre que los concibe? ¿Quién es? No lo sé. Yo quiero creer que es lo inconsciente colectivo, pero lo cierto es que a pesar de su aparente locura, yo he visto sistemáticamente una y otra vez que cuando tú interpretas un sueño a la persona le hace sentido. Es más, a veces solo le haces una pregunta, porque esto no es una adivinación que soy yo aquí, digamos, pues eso, Rapel o una figura conocida, que es que son una lengua, es como si yo estuviera traduciendo, pero para traducir necesito hacer preguntas. Entonces, Claro. como pasa muchas veces cuando hablas otro idioma, oye, ¿qué significa? No sé qué. En este caso es un idioma subjetivo, porque cada persona vive los símbolos de una manera. Si yo sueño con un perro, no es distinto para mí si me dan miedo o si me encantan los perros, o si sueño con el perro que yo tuve cuando en la infancia, o si sueño con el perro que tiene mi vecina, o si... Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto. Pues muchas veces, solo con hacerle a las personas algunas preguntas, a mí me ha pasado que la persona ya comprende o que la llevas a la emocionalidad y lo entiende. Por ejemplo, tuve una chica que me dice, una amiga mía, era la novia de un amigo mío.
Y ahí ya era cuando yo empecé a darme cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que preguntas. Entonces me dice esta chica, es que yo sueño, hablando, como saben que interpreto sueños, pues, oye, es que yo siempre sueño con él, con mi amigo, con su novio, y sueño que me pone los cuernos. Y yo, sin saber su historia, digo, hombre, pues eso tiene toda la pinta de que tienes algo por resolver con tu padre que todavía no está resuelto. Y cualquier figura que le sustituya, te sientes que te va a traicionar. Y se puso a llorar. Y claro, yo me quedé. Y me dice: "No, es que mi padre me abandonó cuando yo era pequeña". Y digo: "Claro, es que por eso yo digo que yo aprendí a que no se puede preguntar no se puede hablar tan alegremente ni preguntar tan alegremente. Hay que tener cuidado y hacerlo con personas que", porque, hombre, yo no quería crearle ese disgusto a la chica en ese momento. Entonces, Claro. poco a poco uno va aprendiendo. Pero a lo que voy es a que te das cuenta con mucha facilidad qué ocurre en las personas a través de los sueños. Porque, por ejemplo, aquí en esta chica ya detectamos que ella va a esperar del hombre y sobre todo de las figuras paternas una traición. Eso lo va a llevar incluso, por ejemplo, al Estado, porque ya sabes que se habla mucho de papá-Estado. Pues esta chica, pues si trabaja como persona que hace una oposición y se convierte en funcionaria, va a esperar que el Estado la traicione, porque lo tiene metido dentro eso. Es un Wow. complejo paterno que lo tiene que trabajar. Entonces, claro, aquí se despliega una cantidad de cosas y yo sé que hay gente súper escéptica con esto, porque yo también, como ingeniero, era el tío más escéptico. Pero claro, me he ido dando cuenta con el tiempo de que lo que dicen inconsciente en los sueños no son tonterías, porque siempre acertamos. Por no hablar de que leyendo a los junguianos, se estima que Jung interpretó más de, atención, 90.000 sueños Dios. en el siglo pasado, que no estamos hablando de ahora que te llegan los emails, sino que era con pacientes one to one o a veces con cartas. Y se estima que Wow. uno de sus colaboradores, como Marie-Louise Bonfrance, han interpretado 60.000 sueños y han sacado conclusiones de eso en libros maravillosos y así como otras personas. Es decir, que no estamos hablando de alguien que dice que habla de los sueños porque ha estado 5 minutos ahí sentado con los sueños. Estamos Sí. hablando de una persona que ha hecho una carrera. O sea, tú imagínate que entre los dos suman 100.000 sueños y le han dedicado a cada uno, yo qué sé, 5 minutos. Voy a hacerla ya por curiosidad. Sí, 100.000 entre 60. Ah, no, hemos dicho 100.000 por 5 minutos, 500.000 entre 60, 8.300 horas. 8.300 entre 24 horas que tiene el día son, son 347 días. O sea, sin Sí. dormir. Casi todo el año. Wow. Ahora en 8 años es como que han estado años interpretando sueños. O sea, saben de lo que hablan. Eso es a lo que voy. Claro. Y han visto la importancia que tiene para que te puedas conocer a ti mismo. Es decir, que por eso lo que yo ofrezco en Desvela tus sueños es para que te conozcas a ti mismo. No es solo un método para ir por ahí. Hombre, evidentemente cuando lo manejas puedes hacerlo con los demás, pero sobre todo lo importante es que estés atento a los mensajes que te manda tu inconsciente, que ha vivido tu vida y todas las vidas, desde que se creó la vida, hace 3.500, 3.800 millones de años, te manda una opinión o un consejo y tú estás pasando de ella. Es que es una lástima. O Wow. sea, a todas luces, cuando lo pones así en territorio lógico, dices, pero bueno, si me, si me atrevo a creer que eso puede ocurrir, si solo le doy la posibilidad de que pueda ser cierto, es que me estoy perdiendo gran parte de mi vida, porque además dormimos 8 horas y se sabe que todas las noches echamos en rato REM como mínimo hora y media, normalmente hora y media o así. Entonces, es que todos los días hay hora y media de sueños, porque en Sí. realidad se sueña en todas las fases, pero la fase REM es la que más se recuerda. Entonces, Sí. es mucha información que estamos tirando a la basura. Total. De hecho, yo que soy enferma por el sueño, en fase REM anoche tuve 1 hora 22. Te voy a decir ¿Ok? cuánto Y sueño. sueño como loca. Sueño, o sea, tengo mi mundo onírico es, yo sueño todos los días miles de historias y hay muchos que logro entender después de que aprendí y he estudiado. No soy especialista para nada como tú, pero he logrado entender muchas cosas para mí. Bueno, con Laure podríamos hablar horas porque este hombre es un océano profundo, ¿no? Como decimos en periodismo, que soy un océano con un centímetro de con un centímetro de profundidad. No, hombre es
con una profundidad de conocimiento enorme. Me gustaría que cerraras, que me dijeras con qué quieres cerrar, qué nos quieres decir. Bueno, primero que todo, quiero que me digas dónde te pueden encontrar los cursos, todo, please. Vale, pues mira, empezamos por ahí. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta charla que me lo he pasado fenomenal y que espero que sirva a las personas, vamos, espero y deseo y sé que así va a ser y que te agradezco mucho por ponerlo al servicio de las personas y si yo contribuyo a ayudar a alguien a que vea las cosas diferentes y sobre todo para que esté mejor y más tranquilo y leve o tranquila y leve, pues que yo ya con eso soy feliz. Entonces, ¿dónde me pueden encontrar? En mi casa en internet, igual que mi casa de América es Medellín, mi casa en internet es mi web, laureanoperez.com, ¿vale? Y ahí están algunos de mis cursos y tampoco mi historia y mi acercamiento de una manera muy leve porque tampoco quiero saturar a la gente sin que me conozca. Entonces, ahí están dos de mis cursos que son Desvela tus sueños, que es digamos, que son como un método de 5 pasos para que puedas aprender a interpretar tus sueños tú mismo y con ello te puedas conocer más y tener respuestas de tu consejero interior en vez de esperar a que te las dé tu amiga que está harta ya de oír tus historias y además te aconseja fatal. Eso por un lado. Por otro está Jung Fácil, que es una experiencia formativa, una experiencialidad que además vamos a empezar ahora, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, porque el verdadero trabajo está en uno mismo, y entonces vamos a empezar y durará hasta final de año, y me parece es un viaje muy bonito que hemos hecho para que se puedan entender las enseñanzas de Jung y ponerlas en tu vida cotidiana, y entonces cuando termine este viaje de 8 meses y llegue el 1 de enero de 2027 puedas empezar una vida desde otro lugar, porque lo que te da es una visión, es como que de pronto subes a la cima y ves el mapa, ¿sabes? Pero primero para llegar ahí tienes que darte cuenta de que no estás viendo nada, sino que estás como en un laberinto donde todo se repite, después sales y empiezas a hacer un camino y tienes que ver las distintas etapas que hay ahí en ese camino y después llega un momento que puedes subir más y ves el mapa que nos entregó Yu y eso es maravilloso y es vivencial. Tiene una parte de teoría, pero es vivencial. Además, tanto ese como Desvela tus sueños están grabados en el campo. ¿Por qué? Porque el inconsciente es pura naturaleza. Entonces yo me niego por ahora a hacer un curso con un fondo así, que son muy bonitos y todo lo que tú quieras, pero a mí me gusta que la gente vea que las cosas están vivas. Además, esas imágenes impactan para que sueñen más, para que tal. O sea que esas son mis dos cosas. Y luego, en Instagram me podéis encontrar en laureanoperez.jung, ¿vale? Y que pongo también muchas cosas ahí, aunque como digo, las redes sociales son un rollo donde no se puede profundizar tanto como en espacios como este. Y luego tengo también una newsletter que escribo cada jueves que se llama Los jueves con J de Jung. Y es un email de no sé, de unas 1000 palabras aproximadamente, que se lee rápido, donde además meto siempre imágenes, está bien Sí, estructurado, se lee agradable, la gente le gusta mucho mucho. porque es como que hay una historia y a partir de ahí se sacan conclusiones, siempre hay una práctica al final o por lo menos un mini ejercicio y siempre gira en torno a una cita de Jung para ponerle en valor. Entonces, a mí me parece que es un espacio bonito que sin ser tan inmediato, si te sientas un ratito con un café, lo puedes leer en 10 minutitos y si ya luego quieres hacer el ejercicio, profundiza. Muchas veces están encadenadas y van varias semanas juntas. De hecho, ahora voy a convertir algunas de esas cadenas en ebooks pequeñitos para que alguien que esté interesado o que haya llegado a posteriori y se las haya pedido la pueda leer, cosas de este estilo. Y pues por lo demás, Claudia, dicho esto, a mí me gusta siempre terminar con una cita de Jung, porque como ves, soy un repositorio de citas de Jung y además, como dices, tengo mucha información profunda porque yo, de manera natural, y yo no lo he elegido, soy una esponja de información, a veces útil, a veces inútil. Entonces, vomito información por doquier, pero creo que de manera bastante estructurada, sobre todo para personas a las que les gusta la profundidad y que tienen, digamos, como enemigo, por decir así, toda esta cosa de la inmediatez, de la cultura de la cantidad, del culto a la ignorancia y hacer las cosas solo vendidos por ideologías cutres, que me da igual una que otra, como a que sea todo tan simple y binario. Yo no soy nada amigo de lo binario, sino de lo que une las cosas que son opuestas, une consciente, inconsciente o cualquier otro polo, y ese puente, que es un puente que está olvidado y deteriorado, hay que reconstruirlo y ese puente siempre es el símbolo, ¿vale? Mm. Entonces, el símbolo visto desde el inconsciente, claro, maravilloso. Entonces, yo siempre termino con una cita que me encanta de Jung que dice:
Eh, dice así, dice, ser tú mismo, que es algo de lo que hemos hablado mucho, ser tú mismo no te excluye del mundo, lo incluye en ti. Ay, qué hermosura. ¿Cómo es de Uy, no, la amé, me encantó. La verdad es que estamos en un momento donde hay mucha información que nos lleva a la desinformación. Busquen y sigan esa intuición. La intuición no falla. Se nos olvida muchas veces y no creemos en ella y siempre tenemos esa intuición y yo pienso que ese sabio interno que sabe realmente qué debemos seguir, dónde debemos estar y dónde vamos a encontrar. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio tan especial. Hoy tuvimos la oportunidad de adentrarnos en el inconsciente, en los símbolos y en esa parte de nosotros que a veces no sabemos nombrar, pero que nos llama con muchísima fuerza. Escuchar a Laureano siempre nos invita a mirar con más honestidad lo que se mueve dentro de nosotros y a reconocer que cada proceso tiene su propio ritmo y su propio sentido. Decía Carl Jung, la proyección convierte al mundo en la réplica de mi cara desconocida. Y con esta frase tan poderosa quiero cerrar este episodio, porque aquello que vemos afuera, la mayoría de las veces, es el reflejo de lo que no nos permitimos admitir que habita en nosotros. Por eso es tan importante reconocer con qué tipo de lentes estamos mirando el mundo y mirándonos a nosotros mismos. No se le olvide, busque si esos lentes ya no le sirven, es una buena oportunidad para cambiarlos. Si hay algo que te incomoda, míralo con valentía y pregúntale, ¿qué me estás mostrando? Ese simple gesto puede abrir puertas profundas hacia una verdad interior. Deseo que cada uno de estos episodios despierte en ti preguntas que te lleven a descubrir poco a poco el verdadero ser que habita en ti. Gracias, Laure, por acompañarnos y por estar aquí. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias. Gracias a ti, a vosotros. Estás en mi rincón del proyecto.